Compañeros diputados, compañeras diputadas, quiero compartir con ustedes algunos datos del desastre del gobierno de facto que encabeza Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Miren, cuando empezó su gobierno había 44 millones de pobres, 44.700.000. A la fecha, es muy buen dato, te lo voy a compartir, compañero, hay 60.747.587 pobres. Se ha incrementado en 35.90% los pobres de este país. El gobierno de Calderón crea 9.249 pobres por día, crea 385 pobres por hora y cada minuto crea 6.4 nuevos pobres. O sea que llevo menos de un minuto y ya hay 6 pobres más en este país. Hay 90, como han cambiado la nomenclatura, hay 90 millones de mexicanos vulnerables. Ahora le llaman así a quien está en una pobreza muy fuerte. El 50% del sector agropecuario y pesquero está en la pobreza, 80% en algunos lugares. Pero vean este dato que es de oro a propósito de la deuda. El gobierno de Calderón ha incrementado solo entre marzo del año pasado y marzo de este la deuda en 150 millones de dólares diarios. 150 millones de dólares diarios en un año. Crearon, todas son cifras oficiales, crearon 979.000 empleos y han despedido en lo que va del año 935.000 trabajadores. No estoy hablando del SME, no estoy hablando de Mexicana, no estoy hablando del sindicato minero, son pequeñas, medianas empresas que han quebrado, despidos silenciosos, 935.000. O sea que en realidad han creado 44.000 empleos el presidente, el empleo del usurpador, del desempleo, en realidad. Pero sigo con datos importantes. Se ha aumentado la recaudación de impuestos, es cierto, pasó de 39% a 42.5%. ¿Quiénes pagan esos nuevos impuestos? Los asalariados. Los grandes empresarios siguen sin pagar y los trabajadores cautivos son quienes han incrementado el pago de los impuestos. Y este dato, ahora que quieren aprobar la reforma laboral, outsourcing, empresas outsourcing, han evadido 800.000 millones de pesos por concepto de IVA y de impuestos sobre el producto de la renta. 800.000 millones de pesos. Eso quiere decir, es casi un tercio del presupuesto de este año, lo que no han pagado en impuestos las empresas outsourcing, que además se mueven en la ilegalidad. Y este dato no tiene desperdicio. El 40.3% de los subsidios a la gasolina y a la energía eléctrica, el 40.3% del subsidio de los programas sociales está destinado al 20% de los más ricos del país. Casi la mitad del subsidio en programas sociales al 20% más rico. Y dicen que están trabajando en el beneficio de las mayorías. Y este otro dato tampoco tiene desperdicio. Ganan los funcionarios del gobierno usurpador $205.000 al año. Ganan el doble que sus pares en Suecia. El secretario de Gobernación del gobierno usurpador, el de Hacienda, que quiere ser candidato a la presidencia, parece que Josefina Vázquez Mota ya se lo caminó, a ver si le avisa a alguien. El secretario del Trabajo, secretario de Seguridad Pública, que está vinculado al narco, ganan más que sus similares de Estados Unidos. Ganan más que sus similares de Estados Unidos, casi el doble que el de Suecia. Aquí hay 19 secretarías, en Estados Unidos hay 15. Y este otro dato tampoco tiene desperdicio. Está deteriorado en 82% el poder adquisitivo de la gente. 93% se incrementó la canasta básica frente a 17% del salario. Esto quiere decir que el salario mínimo ha perdido 47% del poder adquisitivo y una sola muestra. Cuando empezaron los gobiernos panistas de Fox, la tortilla valía 2 pesos con 50 centavos, hoy vale entre 13 y 15 pesos. En seguridad, 62 muertos diarios en lo que va del año, 62.6 para ser preciso. Ensangrentado el territorio nacional, hecho una desgracia la situación política, económica y social, y todavía dice Calderón que la población tiene 100% de cobertura médica. ¿En qué país?
de quién está hablando. ¿Cómo se puede tener esa cachaza para dar esa información que es absolutamente falsa? Como los funcionarios tienen su seguro médico privado, se desentienden de lo que pasa a ras de tierra con la mayoría de la población del país. Los datos no podrían ser más demoledores. El fracaso de la administración, miren, se los voy a decir de otra manera. Uno hubiera pensado que no había peor gobierno que el de Vicente Fox. Uno habría pensado que no podría haber peor administración que la del expresidente Fox Quesada, y rubro por rubro, tema por tema, renglón por renglón, el gobierno de Fox fue mejor que el gobierno de facto de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así es que es gravísimo lo que se da, y lo más delicado, que hay una alianza entre la cúpula del PAN y la cúpula del PRI. Aquí hay responsables con nombre y apellido de estas políticas económicas, políticas y sociales, porque en esta Cámara ambos partidos han votado todo lo que ha generado este catástrofe de país y estos datos que estoy compartiendo con ustedes. Tienen responsabilidad de que haya 6 pobres más por minuto, tienen responsabilidad del desempleo, tienen responsabilidad del hambre, la miseria y la desesperanza, y viene la discusión del presupuesto y cuál va a ser el acento. Se lo van a disputar como botín con miras a la elección presidencial del 2012 y no con la idea de generar empleo bien pagado, educación, salud, vivienda, alimentación para la mayoría de los mexicanos. Así es que desde esta tribuna señalo la complicidad de quien ayer salió, por cierto, a apoyar a Calderón, Carlos Salinas de Gortari, que entiendo sigue siendo un líder moral del Partido Revolucionario Institucional y que impulsa la candidatura de Ernesto Peña Nieto a la presidencia de la República. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonitas alianzas! ¡Qué esplendorosa clase política putrefacta que ha sumido al país en la miseria y la desesperanza de que estamos denunciando y que estamos señalando! Sabiendo que más que esta soberanía, estas intervenciones las escucha el pueblo de México, cada vez más gente ve el canal del Congreso para mi sorpresa, yo hago un llamado desde aquí a que necesitamos impulsar un poderoso movimiento popular que le dé una guerra a muerte a la corrupción, a la simulación, a la injusticia, a la desigualdad, a la impunidad que hoy Calderón se entera que existe cuando es artífice fundamental de la misma. Se necesita un cambio profundo en el país y no será un diputado, no será un senador, no será un gobernador ni un presidente de la República el que lleve a cabo esa transformación. Será el pueblo de México organizado, y yo me temo que esta soberanía ha perdido la oportunidad de estar a la altura de la responsabilidad y de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Le ha dado la espalda al pueblo de México, le ha dado la espalda a sus principales demandas, le ha dado la espalda a la brutal situación y a la dureza con que viven día a día millones de mexicanos, y se solazan en sus carreras políticas, en sus preocupaciones partidarias, en sus posiciones personales, y no en el compromiso de transformación que deberíamos tener todos y cada uno de los que somos parte de esta 61ª legislatura y que tuvimos el enorme honor de ser elegidos para representar a la nación en una de sus coyunturas más dramáticas. Mientras se entrega el petróleo al extranjero, mientras se entrega la energía eléctrica y los minerales, mientras se vulnera la soberanía, mientras la patria es atropellada y mancillada, yo seguiría preguntando qué tiene que pasar para que hombres y mujeres como nosotros estemos del lado del pueblo impulsando los cambios que requiere el país. Hoy más que nunca estoy convencido que Calderón debe irse. Hoy más que nunca estoy convencido que la opción del PRI y la opción del PAN representan la misma miseria, desesperanza y hambre para nuestro pueblo, y estoy convencido que tendremos que impulsar ese poderoso movimiento popular que ponga de pie un país que se encuentra de cabeza, y lo haremos con
Andrés Manuel López Obrador encabezando esta transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras, diputados y diputadas.